Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth. Voy a invitarles, hermanos, a que puedan sacar sus Biblias y dirigirse al libro de Ruth. Hemos estado desarrollando una serie de predicaciones en este libro y hoy vamos a estar concentrándonos en los versículos 6 al 9 del capítulo 3 del libro de Ruth. Ruth, capítulo 3, versículos 6 al 9. Vayamos allá, hermanos, con nuestras Biblias. Ruth, capítulo 3, versículos 6 al 9. Alguien ha llamado a este libro la más grande historia de amor jamás escrita. Así lo han llamado. Y es verdad, hermanos, la historia de Ruth es una de esas historias de amor, ¿no? Historias donde hay romance, donde vuelan las maripositas, hermanos, y el estómago empieza a hacer crum crum, ¿no? Amor, amor. Y, hermanos, es real. Ruth y Boaz tienen un encuentro de amor. Ellos llegan a casarse y llegan a formar una familia. Pero ante todo, hermanos, más allá de que esta historia sea una historia de amor entre Boaz y Ruth, nosotros vimos claramente que sobre todas las cosas está el amor infinito y profundo de nuestro Dios por una humanidad caída. La historia de Ruth, hermanos, es la historia del amor de Dios para con nosotros. ¿Saben? El Señor iba a unir estas dos vidas, Ruth y Boaz, y de esta unión el Señor iba a hacer nacer a un hombre llamado Obed, quien sería el padre de Isaí. Isaí sería el padre, como ya vimos en los mensajes anteriores. Isaí se convertiría el padre nada más y nada menos que del rey David, de donde vendría nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. O sea, hermanos, Ruth y Boaz han sido clave para que nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo y nosotros hoy estuviésemos aquí sentados escuchando su palabra. Nosotros estamos aquí por Cristo. Si no hubiera Cristo venido al mundo, nosotros no estaríamos aquí. Eso significa, hermanos, que la historia de Ruth es nuestra historia. Y la pregunta, no la interrogante que nosotros podemos hacernos al pasaje en este momento es: ¿y cómo Dios unió la vida de Boaz y Ruth en matrimonio? ¿Cómo Dios unió a estas dos personas en el santo estado del matrimonio? Y eso es, hermanos, lo que el capítulo 3 nos va a enseñar, nos va a revelar. La unión entre Boaz y Ruth. Ahora, si yo le pregunto, hermanos, en este momento, ¿qué es lo primero que uno hace antes de casarse? ¿Qué es lo primero que pasó, hermanos, en tu vida o en mi vida antes de contraer matrimonio? Bueno, todos vamos a decir: pastor, hicimos el mañajo, ¿no? La petición de la mano se hace, hermanos. No hay matrimonio sin pedida de mano. Hay que proponer matrimonio. Ahora, no sé cuántos de ustedes recuerdan, hermanos, el momento en el que han pedido la mano de sus esposas. A veces yo digo, a veces está mal utilizar el término, ¿no? Pedir la mano, porque acaso, hermanos, con la mano nomás nos casamos de la esposa. Pedimos todo el cuerpo, ¿verdad, hermanos? Pero en nuestros términos nosotros conocemos así la petición de mano, el mañaco. ¿Cómo han hecho, hermanos, ustedes su mañaco? Si les pregunto, ¿qué cosa han dicho? Hermana, ¿cómo ha venido ese hombre ante ti? ¿Qué cosa ha traído? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué cosita te ha dicho, hermana, ese hermano cuando se ha comprometido contigo para casarse? A veces no, ahora en la actualidad, por unos hermanos antes como era, pero ahora los jóvenes modernos, ¿no?, de nuestro tiempo, para poder hacer el mañaco, hermanos, la petición de mano, llevamos, ¿no?, a la señorita a un lugar especial, ¿no?, limpio, con adornos, flores, ¿no?, y con un violinista, ¿no?, y todo romántico. No sé, hermana, cómo ha sido tu caso. Tal vez ha sido en la Carapampa, hermanos, ¿no?, ahí nomás. O tal vez ni siquiera te ha dicho nada, te han metido al cuarto, ahí nomás, ya listo, ya casado. ¿Cómo se pide la mano?
¿cómo tengo que actuar cuando voy a pedir la mano a una persona? Son preguntas, hermanos, que nuestro pasaje va a responder. ¿Qué se dice cuando voy a pedir la mano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo me preparo para el matrimonio? Son preguntas que nuestro texto va a responder. Por eso he titulado, hermanos, a este sermón, una propuesta matrimonial a la medianoche. Wow, ¿no? A las 12 de la noche, una propuesta matrimonial. Y hay al menos dos cosas que vamos a ver en nuestro texto. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la preparación de la propuesta matrimonial. Se prepara aquí algo para pedir la mano. Y en segundo lugar, vamos a ver las palabras de la propuesta matrimonial. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se dice cuando uno va a pedir la mano? Entonces son dos cosas que nuestro pasaje nos va a mostrar. Número uno, la preparación, y número dos, las palabras de una propuesta matrimonial. Vayamos, hermanos, entonces a considerar nuestro primer encabezado: la preparación para la propuesta matrimonial. Sígame con sus vistas, hermanos, y leamos el verso 6. Dice la Biblia: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche, a las 12 de la noche aproximadamente, se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Esa es la preparación de la propuesta matrimonial. Ahora, hermanos, para entender esto, nosotros tenemos que pensar en... ¿Alguna vez tú has estado en una situación arriesgada, hermano? ¿En una situación peligrosa? Yo recuerdo bien un hermano de nuestra iglesia, no voy a decir quién es, hermanos, para no darle los dardos. Pero un hermano de nuestra iglesia, quien yo amo mucho, hermanos, aprecio demasiado, me llevó a visitar a su primo una vez. Y me llevó en la moto. Me dijo: pastor, yo te voy a llevar en mi moto, subite. Y yo le dije: hermano, pero tú sabes manejar. Sí, pastor, no pasa nada, vamos a llegar tranquilitos. Y hermanos, yo me subí en esa moto. Y el hermano se fue por la visita, ¿no? Donde teníamos que ir, era por el sector de Calvario, que ustedes conocen. Y nosotros nos fuimos por la terminal, ¿no? Por esa entrada, bordeamos todo eso. Y hermanos, yo me iba agazando atrás del hermano. Y el hermano empezó, hermanos, a embalar la moto en esa recta. Ustedes se ubican, ¿no? De la terminal hacia abajo. Empezó a coser. Y yo veía, hermanos, el kilometraje del hermano ya estaba cascándole 120, hermanos. 120 kilómetros. Y yo le digo al hermano ahí, ¿no? Hermano, le digo con el viento, ¿no? Hermano, ¿estás seguro, hermano, de lo que estás haciendo? Le digo, reducite, hermano, la velocidad. Y el hermano me dice: no, pastor, no te preocupes, todo está fríamente calculado, me dice el hermano. Y estamos yendo, hermanos, y en un puente, ustedes saben, el Calvario hay un puentecito, no sé cómo se llama, hermanos, ese puente. Yo vi el puente de lejos, dije: ay, Señor, aquí acabé. Y el hermano siguió corriendo, y ustedes saben que el puente tiene como una especie, ¿no?, de esquina así, para subir. Y el hermano, hermanos, ¡ruam! Y esa subida, ¡fla!, le subió y ¡pum! Todo de atrás, hermano, casi adelante me voy del hermano, mi trasero, hermanos, así se ha ido hacia adelante. Parece que su cara le he visto, hermanos, volteando así: hermano, nos vamos a querer, hermano, ¿no? Sus maniobras. Ay, Señor, hermanos, casi toda mi unción se ha ido, hermanos, adelante. Una situación peligrosa, arriesgada. Hermanos, ante una situación como esa, yo les diría: hermanos, no, eso nunca es digno de imitar. Nunca hagan eso, ¿se entiende? Porque es peligroso. No imiten, no hagan lo que ha hecho este hermano, porque no siempre va a salir bien. Algo así encontramos, hermanos, en este relato de la historia. Aquí hay, hermanos, una situación peligrosa. Noemí le va a dar un plan a Ruth para que conquiste a Boaz, esta suegra.
Pero el plan que le va a dar a Ruth es un plan muy arriesgado, muy peligroso, no digno de imitar, no imitable, hermanos. Y la pregunta es, bueno, ¿qué plan le da Noemí para que Ruth le conquiste a su futuro esposo, a vos? Y eso es lo que el pastor Alfredo nos ha estado enseñando en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Si ustedes leen el verso 3 al verso 5, hermanos, lo que le va a decir Noemí a Ruth es: primero te vas a bañar, le dice, te vas a lavar. Eso no significa que Ruth era cochina, hermanos, no, que era de deshacía. Te vas a bañar, te vas a lavar, le dice. Luego te vas a perfumar, te vas a colocar la mejor colonia que tienes. Y luego te vas a vestir linda, cachamosa te vas a volver. Imagínense, hermanos, esa mujer. Si Ruth solamente era bonita, así sencilla, ahora todo arreglada, hermanos, iba a ser una mujer reluciente. Y luego le dice a su suegra: sabes, hija, vas a mirar a vos, vas a ir al campo donde está vos, y vas a ver ahí que vos va a estar con el viento separando la parva de la cebada, o sea, la paja de la cebada. Y cuando eso termine de hacer vos en el campo, vos va a comer y va a beber, se va a dar su cojado, y decimos, no, hermanos, Coca-Colita se va a dar ahí, y vasija llena, corazón contento, vos se va a dormir. Cuando se duerma, tú vas a mirar dónde se está durmiendo ese hombre. Y cuando detectes eso, vas a ir silenciosamente y a sus pies te vas a echar en la noche. Uy, hermanos, imagínense ese consejo. Y es justamente lo que Ruth hace, hermanos. Ruth obedece a su suegra. Eso dice el versículo 6. Acompáñenme con sus Biblias. Eso es muy arriesgado, muy peligroso. Dice la Biblia: descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, ¿notan, hermanos? Ese hombre estaba con la vasija llena y el corazón bien contento. Dice la Biblia, el verso 7, se retiró a dormir a un lado del montón. O sea, está diciendo: en el saco donde has reunido vos la cebada, al bordecito del saco, como una mantita se ha hecho ahí vos, y ahícito se ha ido a acostar al borde. Verso 7. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Uy, hermanos, una situación peligrosa, no digno de imitar. Hermanos, todo esto que está pasando es sumamente arriesgado. ¿Saben por qué? Número 1, porque, hermanos, vos tenía intereses por Ruth. Él la había tratado amablemente. Y Ruth, como mujer, hermanas, estaba en un sentido también interesado por vos. Y una mujer arreglada, linda, cachamosa, hermanos, a la medianoche, con un hombre solos. ¿Acaso eso, hermanos, no puede ser peligroso? Sí, hermanos, es peligroso. Yo nomás veo aquí, donde estamos aquí, hermanos, aquí en el Pradito. ¿Por qué será? En la noche siempre quieren estar aquí, hermanos. Oscuras quieren estar. Y unas cosas hacen, hermanos, a oscuras. Podía suceder todo, hermanos, en esa noche. Probablemente vos iba a querer tener relaciones sexuales con Ruth. Era de noche, nadie les estaba viendo. Una situación peligrosa. Por otro lado también, tal vez, Ruth iba a acostarse en su pie, y cuando vos se levanta iba a decir: uy, ¿y quién es esta mujer? ¿Qué cosa quiere aquí? Parece que me está seduciendo. Iba a pensar de Ruth como una mujer cualquiera. Eso también tal vez iba a pasar eso. O hermanos, ¿qué iba a suceder si la gente se iba a levantar? Imagínense a Ruth entrando, hermanos, donde está vos, y la gente: ¿quién se está moviendo aquí? ¿Quién? Y le pillan a Ruth, hermanos, ahí donde vos, echadita. ¿Qué hubiera pensado la gente? ¿Qué hubiera pensado los siervos de vos? Ah, aquí hay algo. ¿Cómo van a estar los dos ahí echaditos? Todo iba a pasar por la mente de esos hombres. Era un plan peligroso, hermanos. Un plan que no debe ser digno de imitar. Hermanos, esto que está pasando aquí no está escrito para que nosotros así vayamos a conquistar, hermanos. ¿Se entiende? Como una señorita me decía: pastor,
Así como Ruth, yo quisiera entrarme por la ventana de mi novio a las 12 de la noche en su piecito acostarme. Ay, hermano, y uno diría, ay, qué buena idea, hermanita, andando más. No, hermanos, eso es peligroso, no, nunca hagan eso. O como alguien decía, ¿no? Un hermano decía, pastor, yo estoy esperando, pastor, que la hermana venga a pedirme la mano, decía. Y yo, pero ¿por qué? ¿Acaso no leí la historia de Ruth? ¿Acaso vos le pides la mano a Ruth? Ruth le pide la mano a vos, por eso estoy esperando que ella venga y se acerque. Yo no voy a ir. Hermanos, no está hecho ese pasaje para tener esas ideas, ¿entiende, hermano? No está hablando de eso la Biblia. No es digno de imitar, es un acto peligroso. Para poder entender, hermanos, por qué está sucediendo esto, por qué Ruth está yendo de noche a acostarse en sus pies, a los pies de vos, tenemos que entender, hermanos, el contexto cultural de aquel entonces. El contexto cultural, ¿cómo era un mañaco en aquel entonces? Y para eso, hermanos, tenemos que comprender con claridad la ley del Redentor. Dios había provisto, y déjame, hermanos, por un momento enseñarles lo que Levítico capítulo 25 habla acerca de esto, de la ley del Redentor. Dios había provisto una ley para proteger a las heredades, las tierras de cada familia en Israel. Eso encontramos en Levítico 25, 23 al 25. Acompáñenme allí, hermanos, con sus Biblias, vayamos rápidamente. Levítico capítulo 25, verso 23 al 25. Aquí encontramos la ley del Redentor. Voy a leer la palabra de Dios. Dice así. Levítico capítulo 25, verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate, dice, redentor a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará o redimirá lo que su hermano hubiere vendido. ¿De qué está hablando el texto? En aquel tiempo, hermanos, Dios había dicho a ese pueblo de Israel: mía es la tierra, mía es la tierra, y yo les estoy dando a cada uno, conforme a mi bondad, su terrenito. Estoy repartiéndoles. Ahora, dice el Señor, el día que una de las familias empobrezca, no tenga dinero, esa familia puede vender esa tierra, puede venderlo. Pero en el año del jubileo, es una fiesta, todas esas tierras vendidas tienen que regresar a la familia legítima que le pertenece. Ahora, hermanos, cuando una familia empobrecía antes de que llegue el año del jubileo, estaba bien pobre, y la familia quería recuperar eso que había vendido, ¿qué tenía que hacer? Entonces Dios le dice: si quieren recuperar esa tierra que ustedes mismos han vendido antes que llegue el año del jubileo, busquen un pariente cercano, y ese pariente cercano que venga, se case con la persona y compre todas esas tierras que han vendido. Compre, para que toda la posesión, todo lo que le pertenecía a esa familia, se quede para esa familia. Hermanos, esa era la ley del Redentor. Y hermanos, ¿saben? Esa ley está en la mente de Noemí y de Ruth. O sea, en el corazón de Noemí, hermanos, no está seducir a vos. Yo quiero que entiendan eso. Ni la de Ruth. No es, hermanos, coquetearle, ¿no? Y para que él caiga. No, hermanos. El pensamiento de Noemí y de Ruth es proponer un acto legal de redención. Voy a repetir eso, hermanos. Lo que Ruth quería es proponer a vos que él sea su redentor. Eso estaba en su corazón. Y es por eso que todo se hizo en base a eso. Si ustedes me acompañan, hermanos, por ejemplo,
al capítulo, vayamos a Ruth, otra vez a nuestro libro. Y vamos a Ruth, el capítulo 1. Ruth capítulo 2, versículo 20. Cuando Ruth se entera de vos, juntamente con Noemí, Noemí le dice a Ruth: sea el bendito de Jehová, 2:20, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo Noemí es: Él es el indicado, Él es nuestro redentor, Él es el que puede comprar toda la tierra que hemos vendido y nos puede sacar de la pobreza, de la hambruna. Ahora, hija mía, ve, Él es nuestro pariente cercano, Él es rico, Él puede redimirnos. Es por eso, hermanos, que Ruth hace todo eso ese día. ¿Se entiende, hermanos? Por eso Ruth va esa noche, se acuesta a sus pies para que vos le reconociera. Ella quería proponerle a vos que Él sea el que la redima, que compre todas las heredades de la familia de Elimelech. Y hermanos, así fue como se preparó esta propuesta matrimonial. Más allá de, no, hermanos, escúchenme bien esto, más allá de maripositas, ¿no?, y corazoncitos, en la mente de Ruth y Noemí estaba, hermanos, una verdad bíblica. Vos, según la palabra de Dios, es nuestro redentor. Vamos a seguir los dictámenes de la Escritura. Eso es lo que está pensando Noemí y Ruth. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que Ruth le iba a proponer a vos que Él sea el que la redima? Porque si ustedes se dan cuenta del texto, hermanos, Noemí solamente le había dicho: hija, vas a ir de noche, te vas a acostar a sus pies y ahícito te vas a estar. Pero Noemí nunca le dijo a Ruth qué cosa le va a decir a vos, cómo le va a hablar. Ahora Ruth está sola. Y ella, hermanos, sabiamente utiliza las palabras correctas para proponerle a vos que Él sea su redentor. Vayamos ahora, hermanos, al versículo 9. Leamos la palabra del Señor. Ruth 3:9. Vamos a leer verso 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Wow. Literalmente lo que está diciéndole Ruth a vos es lo siguiente: vos, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tus alas. Literalmente la palabra: extiende tus alas y abrígame vos. En otras palabras, hermano, esta mujer le está diciendo: vos, cásate conmigo, sé mi redentor, extiende tus alas de protección y abrázame. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Y Ruth dice: porque tú eres mi pariente cercano. En otras palabras, porque Levítico capítulo 25, la palabra de Dios dice que tú debes redimirme. Tú eres mi pariente más cercano. Vos, cásate conmigo. Ahora, hermanos, en nuestra cultura, que una mujer le proponga al hombre matrimonio, hermanos, ¿cómo se ve? No, pues, hermanos, como ese es mandarina, no mandacho. El hombre tiene que irse a proponer. Es verdad, hermanos, es cierto. Culturalmente puede ser contraproducente, pero en este tiempo, en el tiempo en el que está viviendo Ruth, no había problema en eso. No había problema quién le pide matrimonio a quién. En este caso, Ruth le está diciendo a vos, en un acto legal: vos, tú eres el indicado para que me redimas. La pregunta es, hermanos, vos
iba a aceptar o se iba a negar. Y eso lo vamos a ver, hermanos, el siguiente domingo, en el mismo lugar y en el mismo canal. Amén. Hoy no voy a responder eso. Pero hay que ver qué es lo que le dijo vos. Hasta aquí, hermanos, Ruth simplemente le está rogando: vos, séte mi esposo, extiende tus alas sobre mí. Ahora, hermanos, yo simplemente quiero dejar algunas aplicaciones de este pasaje a sus mentes. Hay muchas. ¿Qué aprendemos de estos pasajes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en estos pasajes? En primer lugar, hermanos, nosotros aprendemos de la historia de Ruth y Noemí que ellas entienden que antes de casarse o que antes de matrimoniarse necesitan prepararse. Antes del matrimonio, hermanos, tiene que haber una conciencia clara de prepararme para el matrimonio. Y es interesante en el pasaje, hermanos, que es Noemí, su madre, así por así decirlo, adoptiva, la que prepara el corazón de Ruth para que se case. ¿Quién es la que da la iniciativa? ¿Quién es la que le muestra el camino? ¿Quién es la que influencia sobre Ruth? Noemí, su madre adoptiva. Ruth no tenía mamá ni papá. La única persona que estaba a su mando era Noemí. Y eso, hermanos, nos enseña a nosotros el alto valor que tiene un padre y una madre al preparar a sus hijos para el santo estado del matrimonio. Hermanos, escúchenme muy bien. La iglesia no está para preparar para el matrimonio. En ocasión decimos: no, cuando mi hijo pase consejería matrimonial, ahí mi hijo va a aprender a casarse. Mientras tanto, no, que el pastor le enseñe. He visto muchos hermanos que piensan así. Aquí Ruth no fue a un sacerdote, a ver, indícame cómo le puedo conquistar a vos. No, hermanos, la que tomó la iniciativa fue su madre, Noemí, su madre adoptiva. Hija mía, para que tú puedas pretenderle a vos, tienes que prepararte, hijita. Bañate, perfumate, arreglate. Vas a ir así, le da indicaciones, aunque muy peligrosas, pero es la madre. Escúchenme, hermanas, la madre, la que está guiando y encaminando a esa hija joven para que llegue al matrimonio. Ahora yo te pregunto, hermana, ¿es tu corazón el mismo corazón que tenía Noemí? ¿Realmente a ti te interesa cómo tu hija o tu hijo va a llegar al matrimonio? Escucho a varios jóvenes decir hoy en día: pastor, mi mamá, y de verdad, hermanos, me dicen, jamás me ha hablado de lo que tú me estás hablando, de cosas del matrimonio. Yo a veces les he hablado a jóvenes, ¿cómo se hace el acto sexual en el matrimonio? Jóvenes, ¿cómo se hace bíblicamente? ¿Cómo es un acto sexual santo? Y el joven me dice: pastor, mi mamá no me habla. Cuando yo le hablo de eso, sí, no quiere hablarme. Pero ¿cómo, hermano? ¿Quién le va a enseñar a ese hijo o a esa hija todo lo que involucra casarse si no es la madre? Es la madre, hermanos, la que encamina. Eso dice la Biblia. La mujer sabia, la mujer, no el hombre, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es la mujer la responsable, hermanos, de poder guiar y encaminar a esa hija o a ese hijo para que un día pueda llegar al matrimonio. ¿Cómo, hermana y hermano, joven, cómo te estás preparando para el matrimonio? ¿Qué es lo que estás poniendo como prioridad para que tu hija, tu hijo o tu joven puedas llegar bien al matrimonio? ¿Qué estás poniendo como prioridad? Y es justamente lo que este libro nos responde, hermanos. ¿Qué es lo que Noemí puso de prioridad, hermanos, para que Ruth se case? El énfasis en el texto, hermanos, no está en la belleza. Aunque Ruth se tenía que arreglar, y uno tiene que arreglarse, hermanos, ¿no? Para poder tener un pretendiente. No vas a estar como una feona, hermana. ¿Te das cuenta? No vas a estar toda chascosa. Tienes que estar arregladita. Y eso es parte de la vida. Pero tampoco estaba en eso el énfasis.
No está el énfasis en ir de noche y acostarte a sus pies del que tú estás chequeando y que te mire. No está el énfasis ahí. El énfasis de Noemí y Ruth está en que ese hombre, escúcheme bien hermanos, ese hombre era un pariente cercano. En otras palabras, ese hombre era el indicado según la palabra de Dios. Ellas habían puesto la Biblia por encima de todas las cosas. Así Noemí y Ruth estaban yendo al matrimonio. Es que vos, según Levítico 25, según la palabra de Dios, es el que nos puede redimir porque es pariente cercano. Él es. ¿Saben, hermanas y hermanos? Nuestros problemas en el matrimonio se deben, si ustedes analizan correctamente, se deben a nuestra falta de respeto a la palabra de Dios, a nuestra ignorancia de lo que dice la palabra de Dios. Yo estaba visitando hace 3 meses atrás a una familia. El hermano, imagínense eso, el hermano cayó en pecado. Y cayó en pecado justamente con una mujer, y la mujer era su hermana de la hermana. Imagínense, hermanos, ese problema. Y la hermana estaba destrozada. Fuimos a verle, a hablarle, y cuando llegué como pastor a visitar, me encontré, hermanos, con una familia, por así decirlo, ¿no? Una familia que estaba en una batalla campal. Y yo llegué allá y bueno, yo dije, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido, hermanos? Y de repente la hermana empieza a hablar, pastor, este miserable, ¿no? Y no, me ha engañado con esto. Y el hermano hablaba, este desgraciado, así, no, grábenle al ladrón. Y el hermano, pero vos también, ¿no? Y vos también tienes la culpa, me has abandonado, me has dejado, y tal, hermano. Cada uno, su razón. Y yo, hermanos, escuchando, hasta que se cansaron. Y yo dije, hermano, ¿puedo hablar? Voy a hablar, hermano. Yo dije a los hermanos, hermano, ¿para qué me llamaron a mí? Si cada uno va a salir con sus cosas. Tú tienes la razón, le dije al hermano, tú también tienes la razón. Te ha traicionado, pero él dice, ya has abandonado. Cada uno va a tener su razón, cada uno, y nunca van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque en esta familia no reina la palabra. No reina Dios, no reina la escritura. Y yo le dije a los hermanos, yo he venido a presentarles la palabra. Si ustedes están cajareteando ahí, todo ahí, ¿para qué estoy aquí? Me voy, hermano. Ustedes arréglense sus problemas. Pero si ustedes aman la palabra, se van a someter a la palabra, entonces es digno que esté aquí para mostrarles el camino. Decidan. Ahora, hermanos, ese es nuestro problema. ¿Por qué nos cajareteamos, hermanos, en el matrimonio? Que tú, que no, que tú, y cacaraca, y no hay arreglo. Porque no hay quien reine, porque Dios no es el centro, porque su palabra no es el centro. ¿Y por qué no es el centro? Porque no respetamos la escritura, porque no amamos la escritura, porque no tenemos este libro en nuestra casa como el centro. Yo te pregunto, hermano y hermana que estás aquí, ¿cuándo ha sido la última vez que tú hiciste un devocional con tus hijos? ¿Cuándo les hiciste sentar en la casa y les expusiste, hermano y hermana, la palabra de Dios? Hijo, mira, así dice el Señor, aquí está la palabra. Hijo, esto dice el Señor. ¿Cuándo fue, hermana, la última vez que hiciste eso? Entonces la pregunta, ¿por qué te quejas entonces, hermana y hermano, cuando tu hijo hace todo en la vida, menos la escritura, menos un amor por la palabra? Hermanos, es bien lamentable ver en las iglesias que los jóvenes ni siquiera vienen al discipulado. No vienen al discipulado, jóvenes. ¿Por qué no vienes al discipulado? ¿Por qué no vienes a capacitarte? Y en la iglesia hay, hermano, no es que no hay palabra, pero el joven nunca viene. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo siempre pregunto eso. Porque el padre es así. Porque el padre y la madre no son Noemí, son otra cosa. ¿Por qué el hijo prioriza? ¿No? Cuando pregunto yo, hermana, ¿te vas a casar? Le digo, sí, pastor. Pero, pastor, antecitos de casarme, y yo enciendo las antenitas de violín, porque quiero saber qué quiere hacer esa hermana antes de casarse. Y me dice la señorita, pastor, antes de casarme, yo pues quiero primeramente ir al cine,
pastor, con mis amigas, quiero estudiar y otra cosa, yo quiero hacer esto, viajar por el mundo, porque cuando voy a estar con el hombre, esclava me voy a volver. No hay una señorita, hermanas, no he visto aquí en la iglesia ni en otro lugar que haya dicho alguna vez, pastor, yo quisiera casarme, pero antecitos, quisiera, pastor, quisiera saber teología, quisiera saber la Biblia, pastor, quiero venir a los discipulados, entrename la palabra, por favor, quiero saber bien la palabra. No existe, hermana. ¿Por qué no habla así esa señorita? Porque nosotros como padres, hermanos, somos así. El reflejo del Padre es el Hijo. Tú eres así. A ti te importa la escritura, te importa la palabra. En últimas está eso. Llevarás en el sobaco el libro, pero no está en tu corazón. Y es por eso que tus hijos viven de esa manera. Y es lamentable, hermanos. Noemí es la que preparó el corazón de Ruth para que ella pueda llegar bien al altar. Nunca te olvides de eso. Tú eres responsable de cómo tu hijo va a llegar un día delante de Dios a presentarse santo y sin mancha, puro. Si tú me preguntaras a mi hermana como pastor, ¿por qué mi hijo ha fallado en el matrimonio? ¿Por qué mi hijo ha cometido adulterio? ¿Por qué mi hijo y mi hija se están casando con mundano? ¿Por qué quieren vivir en concubinato? Si tú me preguntas eso, hermana, te voy a responder simple según la Biblia. Es que tú no has sido Noemí. Tú no has sido Noemí. Tú no has sido responsable de la vida de tus hijos. Bíblicamente habrás dado comida, habrás vestido, pero nunca les has dado lo más importante, el entendimiento de la palabra de Dios. Noemí enseñó a Ruth y le mostró a Ruth el camino para el matrimonio. La segunda pregunta, hermanos, que responde este pasaje a manera de aplicación. La pregunta del montón, jóvenes. Pastor, ¿esta señorita o este hermano es la voluntad de Dios para que me case? Hermanos, es verdad, es una pregunta de todos, hermanos. ¿Será que esta será la voluntad de Dios? Ahora, hermanos, yo le pregunto a usted, de acuerdo a cómo hemos entendido esta historia, vos, ¿era el hombre bajo la voluntad de Dios para Ruth? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Ruth estaba seguro que vos era el hombre de su vida? ¿Cómo ella estaba segura? Y Noemí también. Simple. Porque la palabra de Dios en Levítico 25 decía, el pariente cercano es el que tiene que casarse con esa mujer. En otras palabras, hermanos, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios, en lo que dicen las escrituras. Eso es un principio vital de la fe cristiana para el matrimonio. Joven señorita, es verdad, nunca vas a poder encontrar en la Biblia Ferley de tantos es tu hombre. No, nunca vas a encontrar el nombre de ese tu esposo. Lo que vas a encontrar en la Biblia, lo que encontró Ruth, el principio, los estándares de un hombre de Dios, de un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando tú analizas bíblicamente a ese hombre y encuentras esas características, entonces es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. El problema, hermana, joven, que estás aquí, señorita, y hermano, jóvenes, es que son flojos, somos perezosos para estudiar la Biblia. No nos gusta ir a Levítico, no nos gusta ir, pensamos que la Biblia no habla de eso, que tiene que hablar el paisano, el padrino, el pariente. La Biblia, hermanos, nos muestra todo lo que nosotros necesitamos saber para ser santos y puros. Joven, señorita, ¿estás usando la palabra para saber cuál es el hombre indicado? Es interesante, hermanos, en la historia, y lo vamos a ver, que vos le va a decir a Ruth, imagínense, le va a decir esto. Ellos se quieren, pero le va a decir vos, Ruth, yo me casaría contigo ahorita mismo, pero hay un pariente más cercano que yo. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
o rompemos el patrón bíblico y nos casamos, o acatamos la Biblia y nos sometemos a la voluntad de Dios, pese lo que pese y cueste lo que cueste. Ruth, y vos le va a decir: Ruth, no te cases conmigo, primero anda a ese pariente y dile si se quiere casar contigo. Si él no quiere casarse, yo me caso. Pero si él va a decidir casarse contigo, entonces estamos bien, Ruth. Yo prefiero a Dios antes que a los hombres. Yo prefiero a Dios antes que a ti. Y hermanos, en el matrimonio y en el noviazgo, este es un patrón principal, indispensable. Un joven decía: la señorita se había enojado con el joven en el noviazgo, ¿no? Allí se había hecho, se había ido, hermanos. Es real. Y el joven dice: pastor, yo he ido detrás de ella. Mamita, por favor, no me abandones. ¿Qué va a ser de mi vida? Yo no voy a poder vivir sin ti. Así dice: no, no, tú eres mi todo, mi vida, mi cielo. Te bajo las estrellas y las nubes de arriba para abajo. No te vayas, no te separes de mí, por favor. Papi, mami, si ella se separa, me muero, me mato, me tiro del río al puente. Y la pregunta es, hermanos, yo le decía al joven: pastor, ¿qué hago para que ella vuelva? Yo le decía: pues, hermano, nada, porque el noviazgo no consiste en congraciarme el uno al otro, no consiste en mimar, añiñú, vente aquí, sin ti no voy a poder. No, consiste en una convicción clara de la palabra. Tú dile a esa mujer: ¿tú amas la escritura? ¿Qué dice la Biblia de cómo debe ser un noviazgo? ¿Así se debe comportar una señorita? Haciéndose ella, ¿así se debe comportar? ¿Qué dice la palabra? Y si ella no está dispuesta a someterse a la palabra y se va a hacer y como está diciendo ahorita, se te está yendo así, entonces, hermano, déjala, pero la amo, déjala. Primero es amar a Dios antes que a los hombres. Esa mujer no te conviene. Hermanos, el respeto a la palabra de Dios es lo más importante. Por último, hermanos, y termino con esto, déjenme, hermanos, recordarles una vez más el propósito central que tiene el matrimonio. Cuando Ruth habla con vos, Ruth le expresa, hermanos, unas palabras que definen en qué consiste, hermanos, el matrimonio. Ruth le dice a vos: quiero que extiendas tu manto sobre mí. En otras palabras, cobíjame, abrázame, protégeme vos. Hermanos y hermanas, en eso consiste el matrimonio según Dios. El matrimonio según la Biblia consiste en un hombre, en un varón, protegiendo y guardando la familia, guardando a la esposa sobre todas las cosas. Y saben, hermanos, esto es lo que justamente los hombres de hoy en día no hacemos, lamentablemente. Dios le dijo a Adán el día que lo creó: Adán, te estoy poniendo en el huerto para que lo labres y lo guardes. Eso está en Génesis capítulo 2. Protejas el huerto, protege tu huerto, protege la familia. ¿Y qué hizo Adán, hermanos? Adán fusilánime, Adán mediocre, dejó que el enemigo entre y seduzca a su esposa. Dejó que la serpiente hable con su mujer y él no hizo nada. Ustedes saben la historia, hermanos. La serpiente habló con Eva y Adán estaba aladito. Y lo único que hizo Adán en toda esa charla, hermanos, ¿qué fue? Silencio. Un avestruz, calladito. Y la serpiente vino y se lo comió a su esposa. Y por eso cayó la raza humana. Adán no extendió las alas de protección, las alas de amor hacia su esposa, la dejó libre. Y así hay muchos hombres hoy en día, hermanos. Hombres que defienden más a su propia madre que a su esposa. ¿Acaso no pasa eso, hermanos?
Siempre le pregunto al hermano a veces cuando hablo, ¿quién vale más, tu mamá o tu esposa? ¿Quién vale más? ¿Quién importa más? Mi mamá. Mal, pecador, no es entendiendo que la familia deja el hombre, padre y madre, se une a su mujer. Lo más importante en el matrimonio ahora es tu esposa, después tu madre. Pastor, mi mamá me está llamando, tengo que irme. Y se va a escondidas, su esposa ni sabe dónde está el hombre y había estado con su mamá. ¿Quién es, hermano, hermana, el que tiene que liderar? Tiene que abrir la Biblia y decir la palabra de Dios para proteger. ¿Quién es, hermano? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Es el hombre el que tiene que extender las alas a la familia y guardarla con la palabra. Pero yo les pregunto, jóvenes que estamos aquí, en la casa, ¿quién es el que da la iniciativa de orar? ¿Quién es, niños, el que da la iniciativa de leer la Biblia? ¿Cuándo tu papá te ha enseñado la Biblia en la casa? ¿Cuándo? Lo único que hace el papá dice que es trabajar, 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 trabajar. Ni a la iglesia quiere venir, prefiere trabajarse a un domingo, hermano. ¿Se dan cuenta? El padre, el hombre no está protegiendo, no está extendiendo las alas para proteger a la familia. ¿Quién es el que habla con el doctor, hermanos, cuando el hijo está mal? ¿Quién es el que lleva al hospital, hermanos, y habla con el doctor? Y me incluyo aquí, hermanos, somos avestruces. ¿Acaso podemos hablar con el doctor? Ella que va a hablar, anda, yo ahorita me voy a quedar en la salita, te voy a esperar. Claro, ¿quién es el que tiene que extender las alas? ¿Quién es el que tiene que proteger la salud de ese hijo? Espiritual, física, el hombre. Por eso le dice Ruth a vos, extiende tu manto ahora, vos. Yo necesito protección. Yo necesito tu amor. Yo necesito tu cuidado. Ese cuidado que solo viene de Dios. Ese cuidado que solo viene de Cristo. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres pariente cercano. Cásate conmigo vos y sé mi marido, un marido conforme al corazón de Dios. Hermanos, les pido que tengan misericordia por sus esposas, por nuestras esposas. O el pastor Daniel decía, ellas tienen tantas ocupaciones en la casa. Ellas tienen que hacer tantas cosas, hermanos, preocuparse por los hijos, por los niñas, por los niños, llevarles a la escuela, traerles, vestirles, cambiarles, cocinar, planchar, lavar, atender la economía de la casa, tantas cosas para que tú encima de eso, hermano, vengas con tu falta de hombría, para que tú encima de eso vengas y le hagas renegar a esa esposa, la desprecies, con torpeza le hables, le insultes, hermano, por encima de eso ten piedad de esa mujer. Extiende tus alas a tu familia, extiende tus alas a tu esposa como lo hizo Cristo ante ti. Ten misericordia de esa mujer, abrázala, trátala con cariño, protégela del diablo, protégela de los malos pensamientos, cuida a tu familia para la gloria de Dios. Sea bendita, hermanos, la palabra de Dios en esta tarde.